Estamos hoy a 30 de julio de 2025 en ecología. Referencia, revisen entonces el reporte de servicio social de Alba y Allende. Pueden googlearlo en el Bidiwani, en la Biblioteca Digital de la UAM Iztapalapa, para que revisen el reporte de caracterización de potenciométrica de la constante de acidez o del pKa del antibiótico nifericina, el cual mencionamos que es un poliéter carboxílico que une sodio, potasio, y que por eso es que mata bacterias, porque toma el potasio del interior del citoplasma de la bacteria, lo atrapa mediante un enlace de coordinación, son compuestos de coordinación, y mueve a favor del gradiente químico, es más, está más concentrado el potasio adentro de la membrana adentro de la célula, no dentro de la membrana, sino del citoplasma de las células, como las bacterias, y entonces se mueve hacia donde está menos concentrado, que es en el medio de esta célula. Entonces le despansura el potencial de potasio y la célula, en este caso la célula bacteriana, muere. Sin embargo, también lo hace en células de eucariontes. Entonces, aunque se pretendía usar ese como antibiótico inicialmente para uso humano, se llega a usar en uso veterinario. En uso humano no se usa, está totalmente contraindicado porque resulta tóxico a nivel parenteral, porque lo que le hace a las bacterias se lo hace a cualquier célula, porque es una molécula miscible en los lípidos de la membrana, anfipática, es capaz de unir al potasio, al cual le reemplaza la esfera de hidratación al potasio por la esfera de coordinación de los oxígenos de los éteres de la molécula, y así mueve al potasio hacia afuera de la célula y la célula muere. Entonces es un bactericida. Eso nos hace recordar que entonces en el interior de todas las células, de todos los seres vivos en la Tierra, hay altas concentraciones de potasio. ¿Cuáles son de las técnicas más antiguas usadas en la agricultura para transformar lo que es un ecosistema natural, como puede ser una llanura de pastos, un pastizal, vamos a decir, o incluso un bosque de coníferas, un bosque de pino-encino, cortamos los pinos, o quizá un bosque lluvioso tropical, quitamos los árboles como hicieron los mayas, y ¿qué es lo que hacían? Tumba, quema y roza. O sea, quemaban el terreno de la vegetación que quedaba para poder sembrar el maíz. En otros lugares quemaban los bosques de coníferas o quemaban el pastizal para sembrar alfalfa, trigo, cebada, con lo que crecieron las primeras civilizaciones en los continentes donde se desarrolló la agricultura. Sin embargo, ¿qué sucede cuando quemamos la vegetación? Pues a través del calor, de la combustión, pues destruimos las células de los organismos vegetales que están creciendo sobre el suelo. ¿Y qué sucede si los quemamos? Pues las células se rompen, se deshacen por esa combustión. ¿Y qué sucede con lo que estaba adentro de las células? Pues se sale. Adentro de las células hay potasio. ¿Qué pasó con el potasio? Se sale y queda en el suelo. Y si tenemos potasio y este reacciona con el agua, la reacción es reversible, ¿qué se va a formar? El agua funciona como ácido frente a este metal alcalino. Y entonces, ¿qué se va a formar? Ácido más base forma una sal.
está formando aquí es KOH, hidróxido de potasio. Y este es todavía la forma más alcalina de este que vendría de interacción con otros, como puede ser el cloro. El cloro estaría en el citoplasma de las bacterias o de las plantas, de las células vegetales. Y junto con el sodio, el litio y otros metabolitos inorgánicos. Pero el potasio en particular, que es el más abundante, el que está en mayor concentración en las células vivas, pues forma hidróxido de potasio, y el hidróxido de potasio va a proporcionar hidroxilos al medio. En otras palabras, esto provoca alcalinización del suelo. Y esto es nocivo para muchas plantas. Y eso es lo que muchas veces da lugar a una pérdida en la fertilidad de los suelos, incluso para uso agrícola. Recordamos la sesión pasada que cuando revisamos diferentes ecosistemas, algunos de ellos en México están protegidos con los diferentes niveles de protección legal, desde Parque Nacional hasta reservas de la biosfera. Uno de los ecosistemas del cual hablamos, de hecho el primero, de acuerdo a los billetes de denominación en México, el billete de 20 pesos, nos muestra ¿cuál ecosistema? El manglar. De hecho, el manglar puede crecer en medios alcalinos, porque de hecho vive a la orilla del mar, donde la vida es más sabrosa, dicen por ahí la canción. ¿Sí? Y no creo que sea por la alta concentración, en este caso no de potasio, sino de sodio. Bueno, los mangles, las raíces de los mangles tienen los mecanismos moleculares para poder regular la concentración de iones alcalinos en su metabolismo. Su homeostasis les permite manejar altas concentraciones de sodio en el exterior. El pH del agua marina es alcalino, está arriba de 8, tiene altas concentraciones de sodio, pero esto no le afecta al mangle. El mangle vive feliz ahí. Si ponemos otra planta, aún siendo acuática, en un manglar, probablemente se chupe. ¿Sí? Más bien se le salga el agua. ¿Sí? Cuando el agua se sale de la célula, no el potasio, sino el agua sale de la célula, se produce el fenómeno que llamamos como plasmólisis. La célula se apachurra porque se le sale se desinfla, vamos a decir. Y como tiene el citoesqueleto adentro, no sé si han podido ver imágenes microscópicas de células plasmolizadas, se quedan como estrellas tridimensionales, quedan con los picos, la membrana está toda deformada y con proyecciones hacia el exterior que son causadas por la estructura del citoesqueleto interno. Ok. Mencionamos que en el caso del manglar, desafortunadamente ha sido muy afectado por actividades económicas como el turismo. Le dicen tontamente el ecoturismo. Es totalmente antiecológico. También a lo largo es antiturístico porque llegan los huracanes en las zonas donde hay tormentas tropicales y este tipo de fenómenos meteorológicos, y el retiro de los mangles, de los manglares, deja vulnerables a todo lo que esté alrededor del lugar donde se retiró el mangle. De hecho, el manglar, todo el ecosistema del manglar, ya hablamos de eso previamente. Afortunadamente nos hemos dado cuenta de ello y hay grupos de investigación que colaboran con algunas regiones en las cuales se está
reintroduciendo el mangle, se está cultivando mangle para reintroducirlo en lugares donde previamente se había retirado. Estaríamos hablando de procesos de restauración. Pues la restauración es tratar de regresar en la medida de lo posible al ecosistema original. Lo que se hace entonces al poner nuevas plantas de mangle, estamos reforestando. Aquí estaríamos, como parte de los procesos de restauración, tenemos que hacer una reforestación. En otras palabras, volver a poner floresta, la cubierta vegetal correspondiente al ecosistema. Y aquí es importante mencionarlo, porque cuando uno escucha la palabra reforestación, lo primero que piensa que son árboles. Vamos a poner árboles en el manglar. Bueno, sí, árboles de mangle. No vamos a poner ahí abetos, abeto canadiense, ¿no? O abeto y Enrique, de plazas de Sal. ¿Qué le digo, abeto? Ok, entonces la reforestación se tiene que hacer de acuerdo al ecosistema. En el manglar se debe introducir mangle preferentemente de la región, no importar mangle de otra región geográfica, porque podría convertirse en una especie invasora, no solo exótica. Las especies exóticas son las especies que no son nativas del ecosistema y que se introducen típicamente por humanos y que no perturban gravemente el ecosistema. Eso sería una especie exótica. Digamos que son tolerables para fines de restauración. Pueden contribuir a la restauración. Hay que tener cuidado de que no se comporte como una especie invasora. La especie invasora, que es ajena, alienígena al ecosistema, suele perturbar al ecosistema típicamente por el desplazamiento de especies originales a través del proceso de competencia. Al no tener factores bióticos limitantes a su proceso de crecimiento poblacional, suelen tener crecimientos explosivos, como los conejos en Australia. Entonces, ese sería como el primer ecosistema que revisamos previamente. Formalmente nuestro tema de hoy es precisamente debemos enfocarnos en los ecosistemas, pero se me ve, ya me moví, no, los ecosistemas, pero era junio, no, julio dijimos, 30 de julio. Igual se me movió aquí mi acordeón. Aquí está, 30 de julio. Bien. Debemos en la restauración buscar que se dé en este sistema un regreso de tipo integral. Es decir, no solamente se hace a través de la reforestación, sino la reintroducción de especies, vamos a decir, naturales al ecosistema. De ahí los trabajos de producción, incluso de otros grupos biológicos. Recientemente se ha hablado, se ha mencionado aquí en la UAM en particular, los trabajos relacionados con la recuperación del lobo mexicano, el cual prácticamente se extinguió del país. Se llegó a tener solamente lobos mexicanos en cautiverio, ya no en estado silvestre. Formalmente podemos decir que el lobo mexicano estaba extinto en los ecosistemas en México. Quedaron algunas poblaciones vamos a decir, en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos.
y en colaboración con grupos de investigación y zoológicos en los Estados Unidos se establecieron programas para reproducción del lobo mexicano para buscar la posibilidad de reintroducirlos en los ecosistemas tanto en los Estados Unidos como en México, de donde se había desplazado o extinguido a las poblaciones originales del lobo mexicano. Es decir, en esos ecosistemas se buscó reintroducir al lobo para contribuir a la restauración de los ecosistemas correspondientes. Ya mencionamos el caso de Yellowstone. Tomando ese como referente, mostró la importancia de la reintroducción de los diferentes organismos que forman la cadena trófica en los diferentes ecosistemas para lograr la restauración integral de los ecosistemas. Si no podemos nada más restaurar metiendo una especie o dos, sino se debe buscar la reconstrucción del ecosistema original, que nunca va a ser igual, pero debemos buscar que sea lo más cercano al ecosistema original. No vamos a meter dinosaurios por aquí. No, Parque Jurásico no. Life finds a way. O sea, no la haga el güey. Bien. Y una vez que tenemos restaurado integralmente el ecosistema, debemos buscar que continúe, no que se conserve, que se sustente. Sobre todo cuando está asociado a esto actividades humanas. Porque no es sensato humanamente hablar de no toques, que es muchas veces la actitud de los ecologistas. El ecologista, los treehoggers son no toques, no toques. No. Porque eso da lugar entonces a perjudicar realmente a las sociedades humanas cuya supervivencia depende del ecosistema. Que lo más patético es que quizá por cientos o miles de años esas comunidades humanas hayan coexistido con el ecosistema, con sus altas y con sus bajas. Sobre todo cuando hablamos de ecosistemas diferentes. Hablemos de los billetes mexicanos. Está el de 20 pesos, que es el del manglar. Vayámonos al de... ¿El de 1000 pesos cuál era? ¿El de 1000? ¿Cuál? El de 1000. El de Chiapas. No, entonces el anterior de 500. Las costas. Las costas, no, entonces era de 200. El de desierto y matorral. El de 200 pesos. Entonces, el de 200 pesos, que es el desierto y matorral. Y matorral. Ese otro lo encontramos. No. El norte de México. ¿Dónde? Sonora, Chihuahua, norte de Sinaloa, parte de Nuevo León, casi todo el norte, incluso podríamos considerar hasta la península de Baja California. Aunque ahí tenemos el billete de 500, donde viene la ballena gris, que viene a pasar el invierno a las costas del Pacífico, no del Golfo de California, sino del Pacífico en Baja California. Ahí es donde se reproducen las ballenas grises. Pero ese sería ecosistema marino. O sea, el bioma, no, sean ecosistemas del bioma marino, pero ecosistemas del bioma marino. No, quedémonos en tierra firme. El desierto y el matorral. Aquí, ¿qué encontramos de vegetación? En el manglar encontramos principalmente mangle, pero no solamente mangle. Hay otras muchas especies. Revisen por favor en los sitios de la CONAM,
ecosistemas o más bien áreas naturales protegidas o reservas de la biosfera donde haya mangle. ¿Vale? En el Caribe, en el Golfo de México. De hecho, ¿cuál es? Se me olvidó el nombre. Hay una reserva de la biosfera que está en el oeste de Yucatán y norte de Campeche. Se me fue el nombre, la estoy viendo en el mapa, pero no alcanzo a ver qué dice. ¿Cuál es? Celestún. Celestún. La reserva de la biosfera de Celestún. Ahí encontramos mangle. De hecho, creo que tengo por aquí una fotografía donde se alcanza a ver un poco de mangle. Porque el mangle lo encontramos en todo el Golfo de México. Y lo encontramos también en el Pacífico. Lo encontramos al menos desde Nayarit hasta Centroamérica, en el Pacífico y en todo el Golfo de México. Ignoro si en el canal de Yucatán, no lo sé, no conozco la zona, no he llegado hasta allá. Y en el Mar Caribe, y yendo hasta Centroamérica y más allá. Yo aquí tengo una fotografía que tomé en el norte de Veracruz. Si es que la tengo aquí y no la tengo en el otro celular. No, si tengo aquí, se alcanza a ver un poco, déjenme ver. Se alcanza a ver, ¿no? Esto es acá arriba en el cerro. Porque si no, la tengo en el otro celular en el que usamos como cámara. No, sí, aquí tengo una, no es. Las mejores las tengo en el celular, en el otro celular que usamos como cámara. Pero aquí hay una donde se alcanza a ver un poco de mangle. Lo que pasa es que se alcanza a ver algunas plantas de mangle aquí. A ver, se las muestro aquí a la cámara. Estas son plantas de mangle. Unas poquitas plantas de mangle. A partir de las cuales se puede propagar. Ahí no lo han hecho porque es el rancho de mi tía. Fíjate que está bastante estable la zona. Es un pequeño poblado, es un caserío que está a la orilla de la laguna de Tamiagua, alrededor del kilómetro 100, más o menos por ahí. Es más, se llama El 100. Se llama El 100 ese lugar. Y les digo, está bastante estable porque hay mucha flora y fauna. Es más, aquí les voy a mostrar una donde se ven dos garzas diferentes. Ahí en unos pequeños, una está en el muelle y otra está en un pequeño islote. Son una garza blanca y una garza azul. Está muy bonito ese lugar. Y del otro lado lo que se ve, ahí sí no se ve desafortunadamente muy. Está al otro lado de la laguna, en la barra se llama. Tiene una franja así como toda verde llena de vegetación. Todo eso es mangle. Todo lo que está al fondo, todo eso verde que se ve al fondo, es mangle al otro lado de la laguna de Tamiagua, en lo que es la barra que separa a la costa de Veracruz del Golfo de México, ya lo que es el mar del Golfo de México. Aquí lo que vemos no es el mar, es una laguna costera. ¿Sí? Más la siguiente foto se ve, bueno, en esta se alcanza a ver la parte de lo que sería el continente y la barra que separa a la costa continental de lo que sería la zona marina en el Golfo de México. Entonces, esto es, ahí encontramos manglar a más no poder, afortunadamente en la barra. En la parte del continente pues es donde habita la gente, hay pescadores,
Hay mucha actividad pesquera, hay actividad de camaronera también, pero toda es artesanal. Aún así, la producción es suficiente para tener una actividad económica muy importante en la zona. Es más, aquí cerca de este lugar hay varios restaurancitos donde se come muy bien, pescado fresco, marisco fresco, siempre que sea en temporada. Sí, respetan bastante bien las vedas. De verdad que sí respetan las vedas. Bueno, entonces, siempre debemos buscar que a través de conservar la biodiversidad, más bien de manejar la biodiversidad, se logra un desarrollo sustentable, que es el crecimiento lo más armónico posible entre las actividades humanas y la permanencia del ecosistema. Bueno, y vamos a abordar por cuestiones de... todavía tenemos mañana sesión en el aula, ¿verdad? Todavía tenemos disponible el aula. Entonces, mañana vamos a revisar lo que es la relación precisamente de el uso de los recursos naturales como alimento en este contexto. Que sí y hasta dónde. ¿Hasta cuánto? Vamos a decir. ¿Bien? Por lo pronto entonces, aquí lo que vemos en el desierto, para cerrar esta parte, en el desierto del matorral, ¿hay qué actividades tenemos? ¿Hay riesgo, ha habido riesgo de afectación, de perturbación de los ecosistemas de desierto y matorral? Sí. Porque típicamente el desierto es un ecosistema bastante incomprendido. Es que no hay nada, está desierto. ¿Seguros? ¿Qué hay? Bueno, pues de entrada hay vegetación, la más abundante, no solamente el matorral. Curiosamente, matorral, no estamos hablando de suculentas, como los cactus. La imagen popular del desierto es cactus. No en todos los desiertos hay suculentas. ¿Sí? Diferentes desiertos pueden tener diferentes poblaciones y por lo tanto comunidades vegetales. Dentro de de las análisis que han estado haciendo, de las revisiones que han estado haciendo, si escogieron algún ecosistema de desierto y matorral, busquen otro para que comparen. Si no, hagan el ejercicio en esta semana de revisar dos desiertos distintos. Ambos son ecosistemas de desierto, pero vamos a tener diferente composición biológica en diferentes desiertos. En México, enfoquémonos. Tenemos desiertos en la zona del Pacífico, incluso se puede decir que la península de Baja California es el ecosistema más abundante en tierra firme, es el desierto, como es. Tenemos el sistema del desierto Arizona-Sonora, que es el que tenemos presente en esa región y que alcanza parte de Chihuahua y parte del norte de Sinaloa. Sin embargo, al entrar más al continente, hacia la zona, ya donde estamos cerca de Chihuahua, hasta Coahuila, quizás hasta Nuevo León, ahí tenemos también desierto, pero es diferente. Y si nos vamos más al sur, hacia Coahuila, Durango, Zacatecas, vamos a encontrar también desiertos y son diferentes. Entonces, escojan dos distintos para que hagan una comparación. Y comparemos ahora este tipo de ecosistema con este tipo de ecosistema. ¿Cómo reforestaríamos? ¿Cómo haríamos la reforestación
en el desierto, en un ecosistema de desierto? Pues ya fuera con matorrales o con suculentas, que no necesariamente cactáceas. Hay diferentes grupos de plantas suculentas que son muy comunes, no exclusivas, de los ecosistemas de desierto. Podemos encontrar suculentas en otros ecosistemas distintos. Entonces, así como cuando nos vamos a la fauna. Ahora, una diferencia fundamental entre el ecosistema del manglar y el ecosistema del desierto, del matorral, es que aquí el agua es muy abundante y el desierto se caracteriza y se llama desierto al bioma del desierto por su escasez de agua. Pongamos aquí, busquemos también cuál sería la fauna en ecosistemas de manglar y cuál es la fauna en ecosistemas de desierto. Y comparemos ambos con algo intermedio, que sería cualquier tipo de bosque. Puede ser bosque templado, puede ser el mismo bosque lluvioso tropical, que se encuentra cerca del ecosistema de manglar. Pero un ecosistema de bosque, tenemos en billete, no me acuerdo. ¿Un bosque? Sí. En el bosque templado. El bosque templado. Ese sería entonces el billete de 100 pesos. Bosque templado. Aquí tendríamos tres extremos. Uno donde abunda el agua, pero cuidado, es agua con gran cantidad de concentración de minerales, alcalinos. Mientras que el suelo en el bosque templado suele ser el opuesto químicamente, ácido. Aquí tenemos un medio alcalino, aquí tenemos un medio ácido, comparados. ¿Y el desierto? No me contesten ahora, nos vemos mañana. Por hoy terminamos. Consulta el video, por favor.